Contábamos recién que nos visita en estudios y le damos la bienvenida al arquitecto Alberto Leira, que es arquitecto además especializado en patrimonio, que integra la Comisión Asesora de Patrimonio de la Sociedad de Arquitectos y además la Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja, porque recién hablábamos fuera de micrófono de la cantidad de comisiones ¿no? Y dónde hay una y dónde la otra. Alberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Buenas tardes. Hacías una aclaración antes de empezar de, bueno, yo estoy en esta comisión, pero hay otra comisión. Hay varios niveles. ¿No? Estábamos hablando, y en realidad está bueno distinguir los niveles de protección de lo que es el patrimonio. Uruguay, por ejemplo, tiene varios patrimonios que son patrimonios de la humanidad, declarados por UNESCO. Que eso es como supranacional. Es un nivel internacional, claro. Patrimonio de la humanidad. Y ahí tenemos el barrio histórico de Colonia del Sacramento, tenemos el frigorífico Anglo y más recientemente en el tiempo la iglesia de Atlántida, Cristo Obrero, de Eladio Dieste, que habrán escuchado en su momento la noticia. La que tiene techo ondulado. Exactamente, de ladrillo. Esas son tres patrimonios que tenemos los uruguayos de la humanidad declarados por UNESCO a nivel edilicio. El Anglo como patrimonio industrial y el barrio histórico de la Colonia del Sacramento, que además de origen portugués, sabrás del tema, Fernando, vos. Es lo mejor del Uruguay. Y por otro lado tenemos dos patrimonios que se llaman inmateriales, patrimonios culturales, que son, por un lado, el tango, que es una declaratoria compartida con Argentina, y por otro lado el candombe, que es exclusivo de Uruguay. Que no es solamente la música, o sea, es todo lo que hay alrededor de esas expresiones culturales, ¿verdad? Cómo nacieron, en dónde se practican, se trata de que se baile, de que siga habiendo escuelas, por ejemplo, de tocar el tambor, ¿verdad? Que se mantenga en el tiempo. Que se mantenga. Ahí va. O sea, arquitectónicamente, Montevideo no tiene ningún patrimonio histórico de la humanidad, sí tiene de determinados edificios. Después tenemos, decíamos, ese es el nivel internacional de protección y de los cuales nos sentimos orgullosos, ¿verdad? O sea, determinados exponentes que tenemos a nivel internacional, que además hacen que mucha gente venga a visitar esos lugares o esas expresiones culturales por ese tema. Un escalón por debajo viene el nivel nacional, y ahí la que entiende es la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, la CPCN, su sigla, que depende del Ministerio de Educación y Cultura. Ahí tenemos como director actual a Willy Rey, que fue docente mío en el diploma de patrimonio. Otro escalón por debajo vienen las intendencias, con su autonomía respecto al gobierno nacional, que tienen las protecciones departamentales. Entonces, si hablamos de Montevideo en particular, Montevideo tiene una unidad de patrimonio dentro del organigrama de la intendencia y a su vez tiene comisiones asesoras de patrimonio, que ahí es donde tú leías recién. Yo lo integro ahí por nominación del Consejo Vecinal. La integro por los vecinos. Esas comisiones se entienden a escala barrial y son las que tienen que ver en cada trámite que se realiza con los edificios del barrio. ¿Pueden chocar las comisiones de la Intendencia y la Nacional? Pueden tener opiniones distintas. ¿Cuál chocar, es la última palabra? Lo deseable, bueno, es una discusión eso, ¿verdad? Justamente es un tironeo a veces. Por ejemplo, se dio ahora el plan para Ciudad Vieja, que se llama Late Ciudad Vieja, no sé si están en conocimiento, que está en obra hoy por hoy, y bueno, en su momento el director de la CPCN decía que de alguna manera alteraba la traza, en particular, me acuerdo que se discutía mucho sobre la calle Rincón. Finalmente llegaron a un acuerdo y eso creo que es lo deseable, poder trabajar juntos para lograr la protección del patrimonio. Claro, creo que otra cosa era la isla esa, el edificio ese que iban a hacer, la isla que iban a hacer allí en Pocito, creo que también pasó. Bueno, eso fue hace tiempo y seguramente hubo discusiones tanto a nivel nacional como departamental, pero sí, a veces eso, opinión personal, parece un despropósito con toda la tierra que tenemos empezar a hacer cosas en el mar, ¿no? Que tienen toda su inversión y su problemática con la llevada de servicios. Además, a la gente le duele el corazón cuando ve que se derriba una casa que puede llegar a ser a los ojos de cualquier desentendido o inadvertido algo lindo para hacer un edificio que casi siempre es cuadrado. Bueno. ¿Cómo se trabaja eso? Ahora ha pasado en
creo que en Boulevard Artigas ahora, por estos días. Sí, hubo una discusión y hay, que son bienvenidos, ¿no? Organizaciones que generalmente son las que dan la alarma pública de vecinos, sobre estas situaciones, y algunas otras que también opinan sobre el tema y están en el tema de lo patrimonial. El tema es así, o sea, en cualquiera de las escalas se genera la protección patrimonial, bienes protegidos. Si hablamos a escala internacional, decíamos, tiene todo un estudio, un plan de gestión de cómo se trabaja en cada uno de esos bienes que están con una valoración. A nivel departamental, lo que se hace en determinadas zonas es generar inventarios. Hoy, por ejemplo, el primer inventario que tuvimos patrimonial fue el inventario para la Ciudad Vieja, que este año se están cumpliendo 40 años de ese inventario. El año pasado cumplimos los 40 años de la Comisión de Ciudad Vieja, del cual el primer delegado de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay fue Mariano Arana. ¿No? Son en general organismos colegiados. Lo que se hace en el inventario es darle grados de protección. Se analiza, se arman fichas por cada edificio y se les otorga una distinta protección que va hasta el grado máximo es el grado 4. Cuando hay un grado de protección 4, inclusive lo que tiene la Intendencia como para poder apoyar al mantenimiento es exonerar la contribución parcialmente con determinados porcentajes y por determinado periodo. ¿Qué pasa? Muchas veces algunos de estos edificios que a nosotros nos duele de repente que se demuelan no tienen una protección instalada. Entonces, la ciudad es un organismo vivo, claro, en el cual continuamente se está de alguna manera demoliendo y también se está construyendo. Ahora, por un lado, en la otra vuelta, cuando yo escuchaba eso y decía, bueno, hay mucha gente que se resiste a que se demuelan casas, y uno dice, tiene razón, ¿no? Casas en Pocitos, en La Rambla, en Boulevard Artigas, en el Prado, en todos lados. Pero por otro lado, decíamos, pero pará, hay alguien que es propietario de esa casa, ¿no? Sí. Supongamos, vamos a suponer que esa casa era del abuelo, el abuelo falleció, lo heredaron sus hijos, ahora está en manos de sus nietos necesitan vender esa casa por una cuestión económica, esa casa vale varios millones de dólares, y resulta que la Comisión del Patrimonio o el gobierno o la Intendencia no les permite vender eso para tirarla abajo y hacer un edificio, y tampoco les retribuye económicamente el no poderlo vender. Hay que ponerse un poco, pregunto, del otro lado del dueño de ese lugar, que dice, pará, tengo ahí un bien que vale 4 o 5 millones de dólares, o 2, no importa, y no lo puedo tocar, y tampoco me dan plata para que lo mantenga. O sea, es como medio... Bueno, primero, por definición, cuando hablamos de lo patrimonial y del patrimonio, estamos hablando de nuestra memoria colectiva. Entonces ahí, más allá de la propiedad privada, que hay que atenderla sin duda, está nuestra memoria, como uruguayos y como montevideanos o del departamento que sea. Y te voy a poner un ejemplo que justamente es una discusión que se dio hace poquito y que yo creo que se va a aumentar el grado de discusión en breve, que es la estación ANCAP de Punta del Este, que hizo el arquitecto Lorente Escudero en 1934, cuyo padrón, que era un padrón único, está declarado Monumento Histórico Nacional. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Está en Gorlero, y no me acuerdo ahora decirte la otra, la esquina. Sí, sí. Esta estación, que está protegida y que es muy icónica, ANCAP ya no la utilizaba como estación, y lo que hizo fue concedérsela al municipio de Punta del Este, y ahí está funcionando el municipio y tiene una concesión por 99 años. La que está ahí un par de cuadras del casino. Ahora, ¿qué pasó? Sí, ahí va. ¿Qué pasó con este bien? ANCAP agarró y dividió el padrón. Dividió el padrón y generó una parte que es lo que era la estación y otra parte que los mandó a remate. Por ese fraccionamiento no se pierde esa protección que tiene de monumento histórico. O sea que no la puede mandar a remate. La puede mandar a remate, pero el que, primero, todo lo patrimonial, si hay un proyecto de modificación, lo que sí tiene que pasar, si es Monumento Histórico Nacional, es que tiene que pasar por la comisión, y la comisión tiene que autorizar y ver cuáles son los elementos significativos de ese bien y qué es lo que se puede tocar y qué no. Muchas veces se hacen justamente reformas
y tienen su que ver. Hablábamos de Portugal hoy, el grupo portugués Pestana es el que tiene lo que era la sede del Jockey Club. Hace como 10 años que lo tiene. Que es una lástima, porque también está sin que se concrete ningún proyecto. A veces también pasa eso. Dicen, bueno, los inversores, pero bueno, por un motivo o por otro, esa inversión queda estancada. Y nosotros vemos como un edificio está sin uso, que es lo peor que le puede suceder a un edificio. Se deteriora, además, divino, ¿no? Ese que está acá en 18 de julio y Convención. Exactamente. Ahí va. Entonces, ellos iban a hacer un hotel 5 estrellas allí o más estrellas. Pero había justamente una modificación de ese edificio, con partes que se habilitaba a la modificación y otras partes que se tenían que mantener. Entonces, en el caso de Punta del Este, vino un inversor, en el remate se dijo que tenía la protección como monumento histórico nacional, o sea que tiene que pasar por la comisión. Vino un inversor, compró esa otra fracción por $2.300.000, o sea, esto que hablabas vos del dinero, evidentemente queriendo armar una torre ahí con cierta altura. Claro. Después ahí entran otros aspectos, la reglamentación departamental, que ya pone un cierto límite, pero entra también si la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación autoriza lo que quieran hacer, porque por más que no sea el mismo padrón hoy, más allá que también tiene protección de monumento histórico, afecta porque está pegadito y afecta a la cuadra. Otro tanto con lo que pasó, que nosotros de la Sociedad de Arquitectos pusimos nuestra disconformidad con el asunto, con el Hotel San Rafael en su momento. O sea, vos tirás un edificio de determinada altura en un lugar que es un barrio que tiene determinadas características y generas una torre y el barrio pierde y hasta la playa de repente pierde, ¿no? Entonces hay que poner en la balanza todos los aspectos y llegar a acuerdos. No puede ser, las ciudades no pueden ser algo estático, es algo vivo que se mueve y tiene que haber cosas que se demuelan y cosas que se construyan. Lo deseable es que se construyan cosas de calidad también, edificios de calidad, que aporten y que sean el patrimonio del futuro. Claro. Porque también eso sucede. Claro, porque vaya uno a saber, en su momento me enteré de cuánto le costó al grupo Pestana la compra del edificio del Jockey Club. Y eso es una inversión de la gran papa frita que está allí degradándose. Totalmente. Bueno, este colega Willy Rey decía en el diploma en patrimonio una cosa que yo siempre repito: no hay peor uso para un edificio que el no uso. Claro. Y así tenemos varios ejemplos en Montevideo, que nosotros cuando asumió Carolina Cose tuvimos una entrevista desde la Sociedad de Arquitectos y sabemos que es la preocupación de ella y de la Intendencia en su conjunto, aquellos grandes edificios que hoy están sin uso. Por ejemplo, el Hotel Nacional, en lo que es la zona del Guruyú, en la península, en Ciudad Vieja, ¿verdad? Sí. Hotel Nacional, donde funcionó la primer facultad de matemáticas, donde se formaban los ingenieros y arquitectos, que el destino original era ser justamente hotel y que por un quiebre bancario finalmente eso no prosperó. Aquí hay dos lugares horribles que están perdiendo y afeando la zona, que son eso y el Neptuno. El Neptuno también la Intendencia sabemos que tiene proyectos para ahí y bueno, vamos a estar en esa discusión porque esas tensiones que se producen con los vecinos, qué uso se le va a dar. Tengo entendido que ahí hay la idea, por ejemplo, de recuperar esas piscinas que ya creo que no va a ser recuperables en sí, pero que funcione el ISEF, el Instituto de Educación Física, y entonces que tenga como una concesión de algún sector y el otro sector sí pasarlo a privados y poder construir. Y no hablamos perdón Esteban, y no hablamos de la estación central. Bueno, es otro, en esta entrevista con Carolina Cose le planteamos algunos ejemplos. Uno era la estación central, que venimos en un periplo ahí judicial de muchísimos años. Sí, más de 20. Y lamentablemente todavía no hemos llegado, y además cada instancia judicial sale una fortuna, ¿no? Sí, ahí ya no es la Intendencia, ¿no? Ahí es un tema del gobierno nacional que ninguno ha podido solucionarlo porque es un tema judicial, ahí es mucho más complicado. Pero está en Montevideo. Sí, está bien, pero es un tema judicial, está en Montevideo, es un edificio emblemático. Exacto. Cuando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas quedó con la custodia del bien, el ministro Rossi quiso en el siguiente fin de semana del patrimonio abrirlo al público. Y desde la Sociedad de Arquitectos, junto con los colegas arquitectos y arquitectas del Ministerio, planeamos hacer unas recorridas. Fue tal el aluvión de gente que llegó a visitar la estación central que era imposible hacer ninguna recorrida guiada. ¿Ahora no está destruido adentro? No. ¿Se mantiene?
Son edificios que tienen mucho para arreglar, pero que son construcciones arreglables. Arreglables. No, pero digo, hoy están mantenidos adentro. Hoy por hoy lo que se hizo fue, primero que nada, vallarlo, limpiarlo, y iluminar un poquito y además colocar seguridad para que no siguiera el deterioro. Porque había vandalismo, vidrios rotos. Hasta las esculturas que están los científicos en el hall de entrada estaban rotas, mucho, digamos, residuos, palomas que invadían el lugar. Claro. Hay mucho para arreglar, pero es un edificio fantástico, ¿no? Que uno cuando viaja y ve otras ciudades, cómo recuperaron viejas estaciones de trenes y hoy son de repente centros culturales o el uso que se le quiera dar, ¿no? Lo ideal es lograr, yo siempre digo, la sinergia de los distintos organismos. Cuando hablamos de las responsabilidades, yo creo que acá nos tendríamos que alinear todos. A veces hay muchos egos o hay mucho digamos, rivalidad entre distintas instituciones que en realidad deberían trabajar juntas para poder lograr el mantenimiento de estos edificios que es de todos los uruguayos, ¿no? Alberto, vos estás trabajando mucho en Ciudad Vieja. Sí. Ciudad Vieja se ha hablado muchísimas veces, ¿no? Se ha discutido mucho. Uno va por la calle Piedras y están edificios viejos, algunos ocupados, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esa zona del centro de la ciudad, donde, por ejemplo, muchos turistas quieren ir de noche y está complicado, ¿no? Sí. El casco histórico de Montevideo, para empezar, el año próximo está cumpliendo 300 años del comienzo de su proceso fundacional. ¿Qué te parece? Creo que tenemos todos que discutir alrededor de eso y ver el valor que tiene real. Realmente tenemos un lugar maravilloso. Montevideo es una ciudad divina y a su vez la Ciudad Vieja, el casco histórico, a nivel edilicio, se maravillan cuando vienen docentes de otras partes del mundo y ven que acá hay muestras de arquitectura de distintas épocas y todas de excelente calidad, y lo que les falta, sin duda, es un buen mantenimiento y un buen uso. Se está haciendo de parte de la Intendencia de Montevideo una revisión de lo que es el plan de la Ciudad Vieja y se está poniendo además al día este inventario del que hablábamos. Los inventarios, para los oyentes y para ustedes, se pueden consultar en el sitio web de la Intendencia de Montevideo. Uno puede entrar, mirar el inventario y ver cada padrón, cada edificio, qué grado de protección tiene, en qué año se construyó, si se conoce el autor, cuáles son los elementos significativos de ese edificio. Sí, ¿qué pasa? La Ciudad Vieja fue cambiando, hoy por hoy anda, ahora vamos a tener un nuevo censo y vamos a saber un poco más en forma real cuánta gente está viviendo ahí, pero alrededor de 14.000 personas, tiene capacidad para muchos más. En alguna época hubo alrededor de 30.000 personas viviendo en Ciudad Vieja y con mucha actividad, y hubo determinados planes por sectores, algunos que dieron resultado, otros que todavía están un poco quedados. Por ejemplo, la zona de acceso sur, que se llama la puerta de acceso sur a Ciudad Vieja, donde se construyó la Corporación Andina de Fomento, donde estaba el mercado, el viejo mercado, se construyó el anexo a la torre ejecutiva, que hoy funciona el Instituto Nacional de Estadística, y todo ese sector se revitalizó, cobró vida. La Intendencia ha hecho una serie de inversiones, por ejemplo, en iluminación vehicular, ha hecho veredas nuevas, inversiones en espacios públicos, se mejoró el espacio La Roca, se hizo la Plaza de Deportes número 1, pero está faltando porque en determinado momento la Ciudad Vieja fue lo que era la City, ¿no? La sede de las grandes casas centrales de los bancos, y eso fue cambiando la dinámica también, porque ya esas casas centrales no emplean la misma cantidad de gente, no funcionan de la misma forma, las oficinas que funcionaban en Ciudad Vieja ya no son la misma cantidad, y a su vez ahora, y a partir de la pandemia, se sumó la modalidad del teletrabajo, cosa que hace que mucha gente no vaya todos los días a su lugar de trabajo, sino que tenga algunos días de trabajo a distancia. Entonces, son realidades que van cambiando. Ciudad Vieja tiene una riqueza, yo creo que invaluable en lo edilicio, pero sí tiene mucha dejadez. Yo en esto insisto mucho, los uruguayos no tenemos cultura del mantenimiento. Podemos tener un auto y de repente decimos, tengo que cambiarle el aceite cada tantos kilómetros, pero tenemos una casa
y de repente no pintamos las aberturas de madera o no hacemos la limpieza de la grasera, por decir dos situaciones, o la impermeabilización dejamos que se venza hasta que no pasó a humedad, no le hacemos más nada. Entonces, acá pasan esas cosas de instituciones públicas y privadas que no tienen destinados los recursos necesarios en su presupuesto, ni tienen de repente los profesionales atendiendo el tema edilicio. Y algunas que tienen sus edificios olvidados, o sea, edificios también que quedaron sin uso, y ahí vemos muchos edificios abandonados, porque una cosa son los locales comerciales que de repente cierran sus puertas por un problema económico, y otra cosa es que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y Cultura tengan edificios abandonados. Eso es un tema cultural, ¿no? Sí, sí, pero también, como yo, hay una palabra que es fea, pero que hay que decirla, que es la desidia, ¿no? Muchas veces es como que no se preocupa, es como si esa plata no fuera de nadie, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, el Ministerio de Educación y Cultura es el encargado, por intermedio de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, son los mayores protectores del patrimonio. Sin embargo, hay edificios que son del Ministerio de Educación y Cultura y que hoy por hoy están sin uso y en estado de abandono. Entonces, necesitamos compromiso de las autoridades nacionales, departamentales y municipales para trabajar juntos. Necesitamos que los privados, y en esto está bueno que me hayan invitado para poder hacer un poco de difusión del tema, que los privados también, primero, conocer qué valor tiene ese edificio, cuál es la riqueza que tiene, para después poder realmente preservarlo y comunicarlo. Digo, en otras ciudades del mundo pasa que cuando tenés un bien patrimonial estás orgulloso de tenerlo, claro, y no lo ves como un problema. Y también tienen que lograrse ayudas económicas para que no sea solo la exoneración de la contribución, sino que tengamos algunos otros resortes para ayudar en ese mantenimiento. Me consta que, por ejemplo, hablando de vuelta del casco histórico, si se revitaliza o no se revitaliza, un problema es que haya mayor cantidad de viviendas y más gente viviendo ahí, claro, durante todo el día, que no sea gente que va en unas horas y a las 6 de la tarde te queda vacía la ciudad. Entonces, desde la Intendencia lo que se hizo por intermedio de un área que es la cartera de tierras fue comprar algunos padrones y generar cooperativas de vivienda, otorgárselas al sistema cooperativo, que el sistema cooperativo nuestro es ejemplo a nivel mundial. Hay algunos reciclajes que están muy lindos. Yo te iba a preguntar, ¿en edificios que ya están nuevos edificios? En este momento hay algunos que están esperando la financiación desde el Ministerio de Vivienda, hay otros que están en vías. Estos procesos, lo que pasa es que también nosotros estamos acostumbrados como los procesos largos, y eso sí, que claro, a los uruguayos nos molesta tremendamente, sí, ¿no? Claro. Pero por eso alinear los astros. Que el Ministerio de Vivienda ponga el dinero para estas... Pero vas a tirar edificios y vas a construir nuevos para hacer cooperativas. Hay algunos que son para construir nuevos porque hay también padrones baldíos. Ajá. Hay otros que son para reciclar. Por ejemplo, está la casa de José Enrique Rodó en la calle 33, que hoy tiene destino para hacer viviendas. Está vallada. Es una vivienda que estaba ya en un estado bastante ruinoso. Es una casa, no es un edificio. Es una casa grande. Ajá. Y después también, si vas por la calle Buenos Aires, en Buenos Aires, casi Juncal, digamos, de Ciudadela hacia la parte histórica, varios padrones que también hoy... Contra la Rambla del Puerto hay algunos reciclajes que han quedado muy lindos. También. Tenemos muchos ejemplos de edificios que se recuperaron o funcionan oficinas, sí, o funcionan viviendas y están muy lindos. Sí. Por ejemplo, uno icónico donde funciona la sede del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, la sede del BID está en lo que era el Hotel Colón, un edificio que está muy bien y que, bueno, tiene los recursos para claro, destinarle. El Centro Cultural de España es un edificio precioso, reciclado. Hoy por hoy están en etapa de restauración y felicitamos a las autoridades lo que es la Casa Central del Banco República. Uh-huh. La pudimos visitar junto con compañeros de la Sociedad de Arquitectos de la Comisión de Patrimonio y con los colegas que son de la empresa constructora que nos invitaron, y están haciendo un trabajo muy detallado y está quedando muy bien. Claro, lo que era el hervidero de gente de la Casa Central hace un montón de años, hoy ya no existe. Entonces se va a transformar y seguramente uno de los destinos para la Ciudad Vieja sea que el circuito cultural empiece a tener otra vida, un circuito gastronómico,
cuando se han hecho Ciudad Vieja Cocina, por ejemplo, como uno, se llena la Ciudad Vieja porque a los uruguayos nos encanta lo que es el casco histórico. Ahora, Alberto, cuando vos justo mencionabas la sede central del República, en su momento, hago memoria, ¿no? En su momento el Banco República no había querido hacer una torre o algo en la parte de atrás, frente al puerto, y no se le había permitido, ¿no? ¿Puede ser? Te agradezco el estacionamiento. No es que no se haya permitido. A ver. Ahí te agradezco la pregunta porque justamente es otro de los temas que hablamos en su momento con Carolina Cose como otro lugar. Ahí atrás de la Casa Central está un edificio que es el edificio más antiguo que tenemos, que es la Tarazana. La Tarazana es donde se hacían algunas reparaciones de partes de barcos, y ahí estuvo la sede de lo que era la Marina Española. ¿Ah? La vigilancia, y ahí hay un tema que siempre, cuando yo lo digo en tono de broma, pero hay hasta libros que rescatan ese tema, cuando se habla de las Malvinas son argentinas, decimos las Malvinas son uruguayas. Las Malvinas estaban bajo vigilancia desde Uruguay. Mirá. ¿Verdad? Y una zona de la costa de África también. Desde ahí, desde ese edificio viejo que tuvo varios también destinos distintos, ahí hubo hospital, hubo una serie de destinos diferentes para ese edificio, que hoy lo único que tiene es la estructura, digamos, con las paredes, pero está todo apuntalado, y hace poquito se estuvo arreglando. La Tarazana, eso está en el centro de esta manzana, que es lo que tú decías, se utiliza como estacionamiento a cielo abierto, cosa que está prohibida en Ciudad Vieja. No puede haber estacionamientos a cielo abierto. Y ese es el banco. Y ese es propiedad del Banco República. El Banco República, en su momento, cuando la presidencia de Fernando Caloia hizo un concurso, ese concurso hubo unos ganadores que restauraban la Tarazana y generaban un edificio que de alguna manera la envolvía, y generaban nuevas oficinas. Eso en realidad se le bajó el pulgar en el gobierno de Mujica, porque el costo en ese momento entendieron que era excesivo para hacer una inversión, cuando era dinero del propio banco, ¿no? Pero a nivel general de presidencia se dijo, no, esta obra no va, este dinero se destina a otros temas. Y bueno, ahí está ese tema abandonado. Sería deseable ahí buscar entre inversores privados, el propio banco, y ver cómo de alguna manera esa manzana olvidada se construye y a su vez dinamiza esa área que va hacia el lado del puerto. Hacia el lado del puerto hay inversores que están haciendo una apuesta, y por ejemplo está el viejo Hotel El Globo, que lo están restaurando, el estudio de Marcela Bertet, Perla Taranto y Cecilia Méndez están haciendo una recuperación de ese edificio que da en la Rambla 25 de agosto del lado del puerto. ¿Qué es lo que tú decías? ¿Qué pasaba con la calle Piedras? O sea, es como que del eje de la calle Sarandí, un poco hacia la Rambla Sur, sí hay algo de movimiento, pero si venís hacia la zona portuaria, sí, es más complejo. ¿Y cuál es el criterio para no permitir estacionamientos a cielo abierto y sí a cielo cerrado? Bueno, justamente Ciudad Vieja... Si se ve de arriba. Ciudad Vieja, no por eso, sí, en realidad también es, primero, que haya paredes, que haya algún local comercial en planta baja. Ajá. Y empezar a cerrarlo, justamente porque las manzanas de Ciudad Vieja son manzanas cerradas, no son bien, ni siquiera con retiros frontales. Bien. Eso tenemos... A veces la gente no lo entiende, pero hay reglamentaciones de la Intendencia que van dando una imagen barrial. Claro, hay determinados barrios que vos decís, no, tengo que tener un retiro frontal, tengo que tener retiros laterales y tengo que tener determinada altura. Es la permitida. Sí, y eso genera que haya jardines, que las viviendas no estén pegadas unas con otras. Entonces generas una imagen de barrio. Eso, por ejemplo, en Carrasco, que tiene una comisión, Carrasco y Punta Gorda tiene una comisión especial asesora también. En Ciudad Vieja son manzanas de fachada continua, ¿verdad? En la cual se trata de mantener eso. Claro. Aunque hay también algunas intervenciones manteniendo ese cierre de fachada que genera algunos espacios verdes. Sobre la peatonal Sarandí hay un espacio que es compartido entre un colegio que la Intendencia fue el que lo promocionó, y que hay una zona de huerta y de verde que genera algo muy positivo, porque Ciudad Vieja es el barrio con peor calidad del aire en Montevideo. Claro. Por la cantidad de circulación de ómnibus, de autos, sí, claro, y que no hay verde. En poco lugar. Que el verde no hay árboles. Exactamente. Alberto, tenemos que ir redondeando, pero ¿cómo ves el proyecto que tiene la Intendencia con 18 de julio? ¿Se va a arbolar? ¿Se está arbolando hoy? 18 de julio. Sí, hoy empieza. Bueno, mira, yo también trabajo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y es una cosa, me toman el pelo algunas veces, les mando saludos acá al Fondo de Desarrollo Interior de los compañeros, me toman el pelo porque yo soy como
fanático del tema arbolado. Ajá. Y cada vez más me parece que tenemos que tomar conciencia, nos están pegando en la cara, ¿no? Con el cambio climático y las situaciones de sequía y las situaciones de calidad del aire. Tenemos que repensar cómo vivimos. Pero no es una ciudad verde, Montevideo. Es una ciudad muy comparada con otras ciudades verde. Hay mucho árbol. Es una ciudad, ¿no?, muy verde. Y tenemos la suerte, a veces no comparamos esos aspectos, tenemos la suerte de vivir en Montevideo, pero la podemos mejorar mucho todavía. Y veo muy bien de que 18 vaya completando su arbolado, le da otra vida, le da otra calidad del aire, baja la temperatura. Hoy por hoy en Europa están estudiando hasta el sistema de las cubiertas de los edificios, a ver cómo tienen que ser, porque las temperaturas que están habiendo son muy altas y muy altas respecto a las históricas. Entonces hay que empezar a repensar todo eso. ¿Los árboles ayudan a que baje la temperatura o es simplemente porque vos abajo tenés sombra? Los árboles generan varios efectos. Yo leía a un catalán que hablaba sobre el tema del arbolado, y este catalán decía que en los proyectos de infraestructura el árbol es parte, el arbolado es parte. Entonces, por ejemplo, si haces cálculos de pluviales, ¿verdad?, y te calculas las cañerías, los árboles colaboran captando determinada cantidad de agua. Si viene una precipitación muy intensa, como están pasando últimamente, el follaje del árbol amortigua muchísimo y hay parte de esa agua que en vez de ir a la cañería queda, digamos, sostenida en el ramaje. Baja la temperatura ambiente y baja la temperatura también de los pavimentos. Claro. Entonces también, hasta en ese cálculo, si lo tomáramos económicamente, genera de que la vida útil de ese pavimento sea más larga. ¿Sabés? Perdón. No, dale. ¿Tenés idea de por qué se sacaron los árboles de 18? No. Yo creo que a veces, o también depende de la administración municipal de turno. Yo creo que hay algo de eso. Seguramente tenía árboles. Mirá, hay un tema que yo reflexiono y últimamente cada vez más, que es la competencia. Estamos diseñando, y aún hoy lo seguimos haciendo en Uruguay, muchísimo en base al automóvil y poco en base a la persona. En base a la persona. Entonces, tenemos que empezar a pensar más qué calidad de vida logramos con el diseño que tenemos de nuestras ciudades. Cómo estamos, me ha pasado de ir al interior y ver algunas localidades que son localidades que lo que más tienen es tierra, ¿verdad? Y de repente viene un conjunto de viviendas en el cual no dejan ni el espacio para un jardín, ni el espacio para una huerta. Entonces, hoy me parece que tenemos que empezar a repensar qué estamos comiendo, ¿verdad? Cuál es la calidad del agua que tomamos, si la podemos tomar, ¿verdad? Y en base a eso generar edificaciones que sean sustentables y generar ciudades que realmente sean económicamente sustentables también. Porque peatonalmente hay trabajos teóricos y hay ciudades que lo están haciendo. La ciudad de los 15 minutos, pensar que a pie podamos ir a todos los servicios en 15 minutos de trayecto, ¿verdad? Bueno, yo creo que, y esto no es un tema de especialistas, yo creo que, y lo digo, con los 300 años del proceso fundacional de Montevideo deberíamos empezar a repensar y ver cuál es la ciudad con la que nosotros soñamos, cuál es la ciudad en la que seríamos felices realmente, cómo tiene que ser. Nosotros tenemos cursos de agua hoy todavía en Montevideo, que todavía es con mala calidad del agua, ¿no? Tenés el Pantanoso y el Miguelete, que están mal, que se han hecho esfuerzos y se han sacado asentamientos, se han generado parques, se reconoce que hay un trabajo en ese sentido. En el gobierno de Mariano Arana, este portugués corría por el Prado y llegué a ver peces de colores en el Pantanoso. Y ahora a veces lo único que hay de colores son bolsas de las bolsas de plástico. Bolsas de plástico. Bueno, a veces en eso yo digo también, ¿no? Es todo un tema. También va en nosotros, ¿no? Somos ciudadanos muy poco. No queremos al ambiente. Nosotros tiramos toda la calle, nos deshacemos de todo. Eso, el concepto de lo no retornable, de lo desechable. Sí. Y nada es no retornable. Exacto. Todo vuelve. Exacto. Todo vuelve. Mirá que yo en la playa he visto ahora, el otro día apareció una manzana Granny Smith que tenía una etiqueta que era de Estados Unidos. O sea, venía en algún barco, evidentemente. Sí, ¿no? Sí. Y envases de plástico con letras coreanas. Eso decís, que evidentemente no entendía absolutamente nada, fue un compañero que me dijo, no, esto es coreano, pero yo ni idea, ¿no? Pero digo, todo eso vuelve para acá y vuelve a nuestras costas y muchas veces mata animales que piensan que es comida. Sí, tal cual. La última,
por mi parte, el proyecto que se manejó hace un tiempo para 18 de julio, que se discutió hasta de costado, ¿no? Sí. Que los ómnibus fueran por otro lado, que quedara solo para taxi, que el arbolado en el medio, que cantero, se metieron hasta las compañías de transporte, eso quedó en la nada. Quedó en la nada, pero creo que está bueno que se haya dado la discusión y creo que lo tenemos que repensar, no en particular para 18 inclusive, ¿no? El tema de las bicis para como tema de movilidad, el tema de asegurarle al peatón mejores espacios, eso es parte de ese tironeo que se da y que Ciudad Vieja hoy, con estas intervenciones que se están haciendo, le gana un poquitito de espacio al automóvil y gana un poquito más de espacio para el peatón. 18 de julio, si vos la recorres hoy, vas a ver un montón de bicicletas en los horarios que salen de trabajar. Criminal, ¿no? Es un peligro. Andando, ¿no?, entre los ómnibus y entre por los eso, autos. es un peligro. Yo hace muchísimos años... Monopatines, está viendo mucho, sí. Vos decís, estás loco. Pero hace más de 30 años tuve la posibilidad de ir a Mendoza. La avenida principal de Mendoza, no sé cómo está ahora, pero digo, en aquel momento no circulaban las líneas de ómnibus. Y yo ahí dije, esto 18 de julio debería ser igual. O sea, que vos tengas los ómnibus por las laterales. Estudiarlo, ¿no? Cómo es el tema. Pero vos hoy tenés como una pared en la cual muchas veces no ves de lado a lado porque están continuamente pasando ómnibus. Repensarlo, y repensarlo con los privados también, y ver que sean parte de la solución económica que les sirva también. Acá se cayó, creo que en su momento lo que se dijo a nivel de prensa fue por Salgado. Sí. Que hizo presión porque no quería que los ómnibus esto, que los ómnibus aquello. Bueno, los ómnibus también cada vez venden menos boletos. Entonces, la solución tiene que ser integral. Y tenemos que apostar más al transporte eléctrico. Siendo parte del Consejo Vecinal, en un momento desde el Consejo Vecinal nosotros hacíamos una propuesta que fuera un circuito eléctrico en Ciudad Vieja, que ya te reduce la contaminación acústica, reduce las vibraciones que también son perjudiciales para la gente y para los edificios, y a su vez con unidades que fueran modernas, un circuito que diera la vuelta en loop en Ciudad Vieja, y por qué no que hiciera todo el eje de 18 de julio y llegar al Parque Valle, y sacar los autos y generar grandes estacionamientos. Ha habido intentos. Pero si no nos podemos poner de acuerdo, ¿cuántas veces es que se viene hablando del famoso tranvía o tren del Pinar a Tres Cruces o a la Ciudad Vieja? Yo lo vengo escuchando poco menos que desde que nací. O sea, y dale, y que sí, que no, y no sale, y no sale, y no sale, y no sale. Lo proponga quien lo proponga, esté en el gobierno quien esté en el gobierno. O sea, no sale. Por eso digo que debería ser virtuoso el tema, ¿no? De que las distintas instituciones formen parte. O sea, si vos hablas de Ciudad Vieja, ahí tenés, hablábamos del Banco República, tenés el Banco República, pero siguen estando las casas centrales hasta por representatividad de los grandes bancos privados. Tenés ministerios, ministerios, ¿no? Está vivienda, está educación y después cultura. Si vos decís que intervenga la UTE, que esté el Ministerio de Industria y Energía, o sea, si yo quiero un transporte eléctrico y una mejor calidad, ¿por qué no apostamos todos juntos? Lo caro es la unidad que tengo que comprar. ¿Cuál es la parte cara? Pero estamos teniendo unidades eléctricas cada vez más, ¿no? Y dentro está aumentando, de a poquito, en eso se va mejorando, por suerte. Porque digo, ahí hay como un montón de aspectos de contaminación, hoy hablamos del tema de las pantallas, ¿no? De distintos tipos de contaminación que el ser humano se va habituando a tenerlas, ¿no? Pero contaminaciones visuales, contaminaciones acústicas, polución de todo tipo. La polución. Vos decís, las motos que hace poquito la Intendencia dijo que ibas a controlar los caños de escape, es un disparate, ¿no? Y de autos también, ¿eh? Y los autos también. Sí. Pero digo, a ver, se anunció el control, yo no he visto ningún, o sea, no pasa nada. No lo sé, ojalá. Vos generás un control, después tenés que poner un cuerpo inspectivo y después no camina el cuerpo inspectivo, por una cuestión presupuestal. Yo vi un piquete a las 5 y pico de la tarde en determinado lugar, no voy a decir dónde, y paré para preguntarle por qué y se estaban controlando exceso de ruidos. Bueno, mirá, bien. Enhorabuena, ¿no? Bueno, es todo un tema, ¿no? Nos acostumbramos a que hay ruido, o por ejemplo, yo en un momento había escrito un tema, por ejemplo, de para Elisa. Las empresas repartidoras del gas. No seas malo, ¿viste? Hacelo de otros. Pobre creador, sí. Yo vivía en Ciudad de la Costa. Ahora me mudé hace 2 años a Montevideo y el para Elisa lo escuchaba 2 veces por día. Una locura. Yo un día le pregunté al pobre cristiano que vaya dentro del auto. Y el loco pone cositas, que no, pues te quiero decir, no es culpa de él. Lo que te quiero decir es cómo bajás del auto después de 8 horas. Escucha afuera, dentro. 8 horas, loco.
Pará. Debe ir con auriculares, con la radio. 2 veces por día. No, pero además la era una locura, ¿no? musiquita un poco más amigable. No sé, no es el que tiene que tratar de esquivarlo, claro, ¿no? Sí. Después los delivery. Perdón, y en otro lado es al revés. En otro lado, donde hay lugar para los peatones, pasan las bicicletas, o donde hay lugar para las bicicletas. Bueno, el lío que se pone un camión de reparto estacionado en la bicicleta. El lío que tuvimos en la Rambla no hace mucho, la Rambla de Pocito, que la bicicleta va arriba, que la bicicleta abajo, o sea, discutimos todo tanto que al final no sale nada. Pero creo que entre todos tenemos que buscarle la vuelta, ¿no? Porque es como muy notorio, y además se generan situaciones de rispidez o de violencia que también te la genera la mugre, el vandalismo. Sí. Hay un montón de temas en la ciudad para charlar, el tema de los tags, del graffiti, que es una firma que te enchastra edificios patrimoniales. No, bueno, 18 de julio es un enchastre, ¿no? Bueno, en eso hay, hoy por hoy se está discutiendo en el Parlamento una ley con sanciones, y hay que sumar ahí temas patrimoniales, sobre todo de sitios arqueológicos, paleontológicos. ¿Pero a quién sancionás? ¿Al que pintó? Al que destroza algo. Yo en esto estaba diciendo los grafitis, puede haber otras destrucciones más jorobadas. Sí, no, bueno, sí. Recordemos. La yo te iba a decir, en el Parque Valle se han robado, y en el Prado se han robado los lazos de los pobres gauchos. ¿Cómo los agarrás, no? Por eso también te digo, ¿cómo haces con eso? Y bueno, pero también me parece que en eso ves fotos, el centro de fotografía que tiene sus fotos, digamos, a disposición. Si vos ves fotos históricas de determinados lugares públicos y ves como el cuidado que había en el equipamiento urbano, en las luminarias, el cuidado que había de todo, y ¿por qué se perdió? Sí, claro. ¿Verdad? Tenés, yo qué sé, yo ahora veo, por ejemplo, que también me parece mal, policía montada en la Plaza Matriz. Y vos decís, ¿por qué hay caballos? O sea, sacaste las papeleras, que es un sistema para que no haya tanto papel o tanta cosa, y tenés la bosta de los caballos ahora. Pero esos que están controlando alguna cosa, si se te mete una bicicleta circulando por la plaza, que está prohibido, hay cartelería que a veces es hasta ridículo, pones un cartel no circular, pero no hay nadie que lo fiscalice, pero el policía no se mete. O si un policía ve que alguien tira un papel al piso, tampoco le dice nada. ¿No debería ser parte de nuestra cultura cívica y el policía también ser alguien que armonizara las conductas en ese sentido? Solo a veces estar como parado esperando que si hay un robo es cuando actúo. Sí, es un tema de jurisdicción también, ¿no? Sí. Y yo me parece mi competencia no es la tuya, ¿no? Es medio así. Pero me parece que deberíamos cambiar en eso, ¿no? Cuando hay autoridad, mirá, este camión no tiene que venir el inspector de tránsito para que un camión de reparto me pare arriba de la peatonal. Claro. Ese es otro tema que también a mí me preocupa. Claro. Tenés los camiones de residuos de los comercios, los de transportadora de caudales, los de repartos en general, parándose donde circulan los peatones. Se paran donde tienen ganas. Se paran donde tienen ganas. Entonces, no importa, tenemos que fila, igual, y bueno, y que tiene que haber un inspector para sancionarlos. ¿Cómo no se dan cuenta que están haciendo algo que está mal? Hay que conversar mucho y mejorar mucho la convivencia. Sí, señor. Bueno, Alberto, ha sido un gusto contar contigo hoy acá. De verdad, daría para hablar muchísimo de todo lo que hay. Arquitecto Alberto Leira, especialista en patrimonio. Vamos a volver a molestarte en algún momento porque 2x3 pasan cosas que tienen que ver con el patrimonio y hay que consultar. Con mucho gusto. Y de parte de la Sociedad de Arquitectos estamos a las órdenes. Hay múltiples temas. Desde la Sociedad de Arquitectos se hizo, por ejemplo, ahora con el tema del agua, unas mesas redondas en las cuales estuvo, por ejemplo, el subsecretario del Ministerio de Ambiente, para lograr espacios de discusión y que haya varias perspectivas. Acá no es tema solamente de especialistas, es tema de la ciudadanía. Claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hace tiempo que no estoy, pero estoy con ganas, solo por televisión a ver a Peñarol nomás, pero sufro de lejos, ¿no? Sí, claro, sufrimos de lejos. ¿Hacemos la pausa? Dale, tengo una mala noticia después de la pausa, en el mundo de la música. No me digas. Y bueno, te la digo después. Dale. Dato y relato, separando realidad de fantasía.